curiosos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una cápsula más. Bueno, el día de hoy seguimos desde casa transmitiéndoles estas cápsulas que esperemos que les estén gustando. A Quetzali, ¿qué nos tienes el día de hoy? No encontraba el micrófono. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les estamos preparando unos temas bien interesantes. Y hoy tenemos otra invitada bien especial, porque ya saben que les traemos siempre invitados y mujer aparte, que nos encanta el tema de mujeres científicas, mujeres que están emprendiendo proyectos. El día de hoy nos acompaña Lucero Vaca. Ella se encuentra haciendo un doctorado en zoología en la Universidad de Oxford y está realizando su investigación en ecología del comportamiento y fisiología de jaguares en la reserva de la biosfera de Calakmul. Desde hace 5 años es orgullosamente becaria de la Wildlife Conservation Society y de la Wildlife Conservation Network, quienes la consideran como una líder emergente en la conservación en México, para que vean, curiosos, ¿eh? Fundó un proyecto llamado Jaguars on the Move, con el firme propósito de involucrar a más personas en un movimiento para la protección y entendimiento del medio ambiente. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre este proyecto magnífico. Y Lucero nos va a platicar un poco en qué consiste, sus objetivos, pero yo creo que lo primero, ¿dónde surgió este amor hacia los jaguares? Hola, Quetzali, muchísimas gracias por la invitación, gracias por abrir este espacio. Pues sí, Jaguares en Movimiento surgió porque cuando empecé como a imaginar qué era lo que quería hacer, ¿no? De proyecto de vida, o cuando empecé a imaginar qué me gustaría aprender sobre las comunidades rurales, cuando estaba yo en la universidad y ya tenía que dedicarme a hacer mi tesis de licenciatura, descubrí que, por ejemplo, las comunidades mestizas, a pesar de que no se les consideran como culturas indígenas, tienen un potencial increíble de ser aliados para la conservación, ¿no? Y además, en esa comunidad específicamente en la que trabajé, en Marqués de Comillas, ellos tenían muchísimas ganas de participar, ¿no? O sea, era un ejido y una comunidad muy bonita porque la mayoría eran familia, o sea, la mayoría que emigró desde Oaxaca, casi todo el ejido eran familia, entonces había mucha unidad y mucho trabajo en equipo, que eso es como clave para que cualquier proyecto, cualquier idea, pues avance. Entonces fue bien bonito como descubrir estos dos lados relacionados con el jaguar. También descubrí que en realidad la gente no es que le tenga tanto miedo, porque ellos saben perfecto que los jaguares son muy elusivos, o sea, están muy conscientes que ver un jaguar en la selva es súper complicado, o sea, no es que uno vaya y diga, ay, sí, ya me voy a encontrar a un jaguar, es muy complicado, ¿no? Saben que más bien ellos, los mismos jaguares, son muy cautelosos con los humanos, pero a la vez hay un conflicto porque los jaguares, al ser depredadores tope, pues quieren comer ganado, ¿no? Es decir, vacas o borregos que hay en la zona. Y eso, pues, a los productores ganaderos les representa una pérdida económica, ¿no? Porque en México, a diferencia de otros países en Sudamérica que sí son ganaderos, o por ejemplo el norte del país, que también tienen hatos ganaderos muy grandes, es decir, muchísimas vacas o muchísimos borregos, en México más bien la ganadería se percibe como una inversión a largo plazo, ¿no? O sea, en lugar de ir y depositar su dinero en bancos, algunas personas en las comunidades depositan el dinero en ganado. Y entonces, si llega a haber alguna necesidad, si necesitan de este dinero, pues fácilmente van y venden una vaca o un borrego y de ahí obtienen dinero. Entonces, si llega un jaguar o un puma o algún otro depredador y les mata a estos animales, pues obviamente esa inversión pues ya no existe, ¿no? Hay un seguro ganadero que se aplica en toda la República y también se aplica incluso para perros ferales, pero es complicado a veces, por ejemplo, difundir el proceso por el que debe de pasar cada productor para reportar estos ataques a ganado, ¿no? Y luego, por otra parte, pues obviamente no hay suficientes recursos y no hay suficientes técnicos que atiendan a estos llamados para que puedan ir y verificar que en realidad sí
los animales fueron depredados por un animal feral, ¿no? O por un animal salvaje. A partir de todo esto que yo aprendí durante esos primeros años de la licenciatura, fue que me enamoré, ¿no? Porque además los jaguares desde nuestras épocas prehispánicas representan es una deidad o un personaje muy importante, ¿no? Es el señor de la noche, es ese señor que conecta el inframundo con el mundo terrenal. Entonces, también la belleza y el poder que tiene este animal, las poquititas veces que yo he podido estar cerca de un jaguar, bueno, yo siempre lloro porque lloro de la emoción de saber que existen estos animales tan preciosos, tan poderosos, pero que a la vez son tan gentiles, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí se convirtieron en el amor de mi vida y decidí también enfocarme en todo todo este tema que es sobre el conflicto o la coexistencia, ¿no? Con los humanos, que es un mundo increíble, o sea, es maravilloso tratar de entender todo lo que esto conlleva. Y bueno, a partir de ahí terminé mi carrera, terminé mi tesis de licenciatura y tuve la oportunidad de hacer un diploma o un posgrado y diploma en la Universidad de Oxford. Estuve allá 7 meses y después regresé a México, pero ya cuando estaba allá y conociendo todos estos nuevos acercamientos o nuevos modelos que se tienen para hacer investigación con fauna silvestre, aprendiendo de muchísimos expertos a nivel internacional en la Universidad de Oxford, pues yo me fui acercando con estos expertos y les fui platicando esta idea que yo tenía, ¿no? Que era como tratar de entender ahora, yo ya había entendido como la parte humana, la parte social de esta coexistencia, pero ahora quería entender la parte ecológica, ¿no? La parte de los jaguares, que pues obviamente no pueden hablar, no es tan fácil como entrevistarlos y ya que me cuenten qué está pasando. Entonces, ahí fue cuando descubrí esta nueva tecnología donde puedo tratar de estimar el gasto energético que tienen los jaguares y a la vez, a través de telemetría, ver por dónde se mueven, ¿no? Entonces eso me iba a permitir ver si realmente están cazando como a veces la gente reporta que o sea, que están depredando ganado, o si bien realmente están evadiendo, ¿no? Acercarse a las comunidades o a los asentamientos humanos, ¿no? Y también tratar de recrear qué es lo que están haciendo los jaguares en vida silvestre, porque al no poder observarlos nosotros como investigadores, hay muchos huecos todavía que quedan ahí sobre su comportamiento, ¿no? Y esa es como la principal idea de cómo surge Jaguares en Movimiento, porque justamente voy a medir sus movimientos, voy a monitorear por dónde están caminando, por dónde están pasando, y a la vez voy a tratar de estimar esa energía para relacionarlo con la disponibilidad de presas naturales que tienen, ¿no? Y ya ver si es verdad que estos jaguares depredan porque les hacen falta presas naturales y entonces no les queda de otra más que ir por un borrego o una vaca, o bien porque ya es una decisión propia del jaguar, que también se vale, ¿no? Que a veces no, es lo que no sabemos de los jaguares, cómo es que deciden ellos en dónde invierten esa energía, ¿no? Y bueno, también le puse el nombre de este proyecto como Jaguares en Movimiento porque también yo quería como invitar al público que se enterara de este proyecto a moverse con nosotros. O sea, no nada más es monitorear los movimientos del jaguar, sino también crear un movimiento a favor de la conservación. Y bueno, este movimiento siempre va de la mano con la parte social porque, como ya expliqué, es imposible conservar si no tenemos en cuenta las actividades humanas que rodean toda esta parte ecológica. Entonces, Exacto. si no involucramos a las comunidades, es imposible lograr algo o lograr La conservación. exactamente. Y pues de ahí viene
todo el proyecto. Está increíble, Lucero. Bueno, estás viviendo el sueño de muchos biólogos. Yo estudié biología precisamente, curiosos, porque quería dedicarme a el jaguar. Mi camino me llevó hacia otro lado, pero sin duda alguna el jaguar yo creo que es uno de los animales más representativos de América Latina y Sí, que está en una constante amenaza. Según los datos de la WWF, no sé si estén actualizados, Lucero, tú ya nos podrás decir, pero encontré que hay aproximadamente 4.800 jaguares de vida silvestre aquí en México. Entonces, el dato igual puede ser variado. sí. Y bueno, no sé tú qué nos puedas platicar de cómo está el estado ahorita de los jaguares en México, porque, por ejemplo, es una especie tan carismática, pero que en realidad no estamos haciendo mucho por ella. Sí, no, tienes toda la razón, Quetzalí. O sea, qué bueno que mencionas esto, porque es importante también aclarar cómo es que se estiman las poblaciones de ciertos animales, ¿no? Si bien los jaguares tienen un patrón en el pelo muy peculiar, esas manchas que tienen, cada jaguar tiene un patrón específico de esas manchas, es como una huella digital. Entonces, eso nos permite a nosotros como científicos o como investigadores poder reconocer cada individuo y entonces tratar de contar cuántos hay. Sin embargo, o sea, obviamente la República Mexicana, porque los jaguares se distribuyen desde el norte en Sonora hasta el norte de Argentina, ¿no? Obviamente no en todo el territorio mexicano tenemos jaguares, pero sí por ahí en Sonora unas partes, luego se vienen distribuyendo en toda la parte del Pacífico, ¿no? Nayarit, Jalisco, a Oaxaca, Guerrero, hasta llegar a la parte de Chiapas, ¿no? Y bueno, en la península de Yucatán, toda la parte de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, es donde al parecer se encuentra la mayor población, o sea, el mayor número de jaguares, ¿no? Por las condiciones que tenemos de selva que han favorecido que todavía sigan ahí. Pero, obviamente, si tomamos en cuenta cuánto mide la República Mexicana, pues poner cámaras trampa para poder tomarles fotos o videos a estos individuos de jaguar, pues es logísticamente imposible. Ahora también, de acuerdo a estas estimaciones, es una estimación, es lo que estamos diciendo. O sea, cuando, por ejemplo, mencionan jaguar o cosas de ese estilo, hacer un censo o sea, un censo es contar cada uno de los individuos que existen en cierto territorio. Y eso es imposible también, ¿no? No, desafortunadamente no podemos monitorear cada uno de los individuos o tomarles una foto y decir, bueno, este es fulanito, ¿no? Este es el jaguar número 10, 20, 32. O sea, no se puede. Se han intentado hacer ciertas estimaciones, pero yo la verdad nunca he podido observar bien qué métodos estadísticos utilizan, porque también cuando nos dan una estadística nos tienen que dar un margen de error entre más o menos, ¿no? O sea, hay 4.800 jaguares más o menos. Y eso nunca, o sea, también, por ejemplo, nunca se ha publicado en un paper científico donde la comunidad científica o académica pueda entonces realmente checar que esos números son fiables o sea, que sí podemos confiar en que sí hay 4.800 jaguares. Entonces yo soy muy conservadora en ese sentido. Yo sí sé que los jaguares sí siguen en peligro de extinción, o sea, por todas estas problemáticas que tenemos ahora, megaproyectos, cacería. La cacería no es tanto por la piel o el cráneo, los huesos, ¿no? O partes del jaguar como en Sudamérica que les están pegando duro por el tráfico ilegal para la medicina china. En México todavía no llegamos a ese punto, esperemos que no lleguemos, pero sí hay cacería por este conflicto que les menciono. Yo no me atrevería a extrapolarlo ni siquiera a la reserva. O sea, yo no me atrevería a decir, en todo Calakmul hay tantos individuos. Yo soy un poco más
consciente de eso y yo lo explicaría nada más. En estos sitios donde yo muestré, donde yo monitoreé, encontramos esto. Pero de ahí extrapolarlo a toda la República o a otros sitios, incluso que se parezcan, no lo recomendaría porque incluso la misma reserva es enorme, es la reserva de bosque tropical más grande de México y dentro de la reserva tenemos una variación en los microclimas, ¿no? O sea, entonces sería como bien complicado tratar de extrapolar esas poblaciones porque las mismas características físicas del hábitat cambian muchísimo en una sola reserva. Entonces yo sí sería muy cautelosa. Están en peligro de extinción los jaguares. Las selvas, no solo los jaguares, sino donde viven estos jaguares. Y lo que tenemos que hacer nosotros, también como público en general, porque eso es algo que me preguntan mucho, ¿no? Pues es bien sencillo, o sea, simplemente si me encuentro muy lejos, ¿no? En una ciudad o en un sitio donde no hay selvas o no hay jaguares, bueno, mi granito de arena es empezar a disminuir el consumo, ¿no? Porque esa es una de las cosas que les pega muy duro al campo mexicano. Es decir, ellos tienen que sembrar muchísimo y por eso deforestan, para poder sembrar maíz, frijol, chile, calabaza, ¿no? O sea, todos esos productos que muchas veces nos llegan a la casa es porque la gente en campo es la que se fleta todo el trabajo y es la que está procurando que nos llegue, ¿no? La comida. Entonces, ser muy conscientes de lo que sí comemos, lo que sí consumimos y no tratar de consumir de más, sino solo consumir lo que necesitamos. Ser muy conscientes de eso, ¿no? También otra cuestión es la ganadería, es cierto, ¿no? Muchos dicen que el ganado nunca debió de haber llegado a las selvas tropicales. Pero bueno, ese fue un error también de gobiernos de hace 50, 60 años, que ellos mismos fueron los que invitaron a todas estas personas a producir en estas tierras, ¿no? Que se creían ociosas, que pues no eran ni son ociosas. Pero bueno, también hay que ser muy conscientes y no podemos llegar y decirles a estas personas, bueno, pues, o sea, como aquí el ganado no pertenece, pues ni modo, ¿no? Encuentra otra actividad y hazle como puedas. Entonces, por ejemplo, si consumimos carne, pues también que no sea un consumo muy grande, ¿no? Otra cosa también es reducir nuestra basura, reducir los residuos que producimos, porque las ciudades son son un ente que produce, o sea, es que los humanos de veras que producimos basura hasta por lo que no. Entonces, eso, por ejemplo, sí podemos empezarlo a hacer, ¿no? Desde nuestra trinchera, o sea, ya reducir los plásticos, no estar comprando botellas de agua cada ratito, sino más bien comprarnos un filtro y entonces tener una botella que rellenemos, ¿no? Y ya. Afortunadamente en México, en la Ciudad de México, ya no nos regalan las bolsas de plástico en los supers y ya cada quien tiene que traer su bolsa reusable, pero... Sí. Ay, sí, perdón, ya te interrumpí. Sí, perdón. De hecho, hicimos no. una cápsula con Paco Lemus, les vamos a dejar la liga para que la vean un poquito, porque es súper interesante lo que mencionas. Cómo algo tan pareciera tan insignificante como la conservación del jaguar nos puede llevar a tantas cosas, ¿no? O como el poder hacer un estudio o la ganadería, cómo es todo se está ligando. O sea, es una maquinaria, es un engranaje que se necesitan las diferentes piezas para poderlo hacer, ¿no? Entonces, como lo que dices, o sea, tal vez buscamos como que, bueno, el jaguar, su hábitat, no sé qué, entonces se empieza a depredar ese lugar del jaguar porque se quiere realizar otro tipo de cosas, como lo es la ganadería. Y creo que mencionaste algo bien importante, que es lo de todo este tipo de cosas, en donde, pues sí, el jaguar es muy importante, se ve como una deidad o algo muy lindo, algo muy representativo incluso para la cultura mexicana, para cuando vamos, por ejemplo, a Cancún y todo ese tipo de cosas, siempre está eso presente. Pero también tenemos que revisar cuál es o por qué se debe conservar al jaguar, por qué es importante. Y tú mencionas algo también, nos dijiste algo muy importante también, que fue que no se conocía exactamente la cantidad de jaguares que había. Nos decías que había desde Sonora, pero que la mayor cantidad se encontraban por Quintana Roo, Chetumal, Yucatán.
Entonces, como que no tener el número exacto, porque como dijiste, ¿no? O sea, es demasiado grande la República Mexicana como para poder hacerlo. No sabemos cuántas personas como tú están dedicadas de lleno a este trabajo. Entonces, ¿qué nos podrías decir sobre la conservación del jaguar y por qué es importante tenerla? Pues el jaguar, ya particularmente como especie, es un depredador tope, es decir, que se encuentra hasta el último escaloncito de la cadena alimenticia. Entonces, como depredador tope, él nos ayuda, tiene un trabajo bien importante en la selva, de controlar las poblaciones de sus presas naturales, ¿no? Porque si no hubiera jaguares, por ejemplo, o pumas que comparten esos nichos y que luego también a los pobres pumas nadie los pela, pero también son importantes. Eh, si no tuviéramos estos depredadores tope, las poblaciones de ungulados que comen toda esta vegetación, pues aumentarían exponencialmente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa también? Ya hay otro conflicto, pero no con los depredadores tope, sino con estos otros ungulados, ¿no? El tapir, el pecarí de labios blancos, el pecarí de collar, los venados, ¿no? Y Sí, entonces, pasaría, ay, perdón, otra vez te interrumpí. no, no, Pasaría un no, poquito lo que pasó en el parque de Yellowstone, cuando intentaron sacar exactamente. al lobo, y Ujú. entonces cuando lo quisieron reincorporar, todo cambió. Exactamente. Entonces, como bien dices, los jaguares también son depredadores tope igual que los lobos. Y ellos son los que ayudan a controlar estas especies de ungulados en la selva y que no empiecen a comer de más la vegetación que hay en la selva. O incluso también, gracias a eso también no hay tanto conflicto en las parcelas, ¿no? Porque muchas veces se siembran también vegetales o se siembran frutas bueno, plantas que son muy atractivas para estas especies, ¿no? Entonces a veces encontramos al tapir en la parcela o al venado o al pecarí que va y se come el maíz. Y entonces también pues ya los productores, ahora los productores agrícolas pues ya están un poco enfadados con estos animales porque les están comiendo lo que sembraron, ¿no? Que es para vender. Eso es el principal rol ecológico que tienen los depredadores tope en esta cadena, ¿no? Alimenticia, o bueno, en estos paisajes Y mexicanos. tomando esto que ya mencionas, Lucero, creo que ya vamos a dejarlo ya para el siguiente video, curiosos, porque vamos a entrar a un tema muy, muy controversial. Porque Lucero estaba mencionando algunas cosas sobre megaproyectos que pueden estar afectando el hábitat de estos jaguares. Así que no se pierdan el siguiente video que vamos a empezar a tocar el tema del Tren Maya, que está pensado sus rutas de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, en rutas en donde, como Lucero ha mencionado, son zonas en las que podemos encontrar jaguar o sea, en realidad no se sabe como tal, ¿no? Pero faltan muchísimos estudios ambientales y observación para determinar si hay jaguares ahí. Entonces, pues, aquí la vamos a este video curioso, que les haya gustado mucho. Antes les voy a dejar las redes, aquí Laura y yo, las redes sociales del Lucero, para que vayan, le den like al proyecto de Jaguares en Movimiento, conozcan todo el trabajo que ella está haciendo, también hace mucha divulgación. Pues recuerden que la curiosidad no mató al gato. Adiós. Bye.